¿Y si el narcisismo no fuera lo que siempre te han dicho, sino algo mucho más cercano a ti de lo que imaginas? No pienses todavía en esa persona arrogante. No pienses en alguien egocéntrico o manipulador. Piensa en algo más sutil. En ese momento en el que necesitas que alguien reconozca lo que hiciste. En esa incomodidad silenciosa cuando no recibes atención. En esa sensación de querer demostrar, aunque sea un poco, que vales. Ahora sé honesto. ¿Eso te resulta completamente ajeno o inquietantemente familiar? Porque el narcisismo no siempre se presenta como superioridad. A veces aparece como una necesidad invisible. Una tensión interna que no sabes explicar, pero que está ahí. Y aquí es donde todo empieza a romperse. Durante años, nos han enseñado que el narcisista es alguien que se ama demasiado. Alguien que tiene el ego inflado. Alguien que vive obsesionado consigo mismo. Pero, ¿y si esa interpretación fuera solo la superficie? ¿Y si lo que parece amor propio fuera en realidad una construcción frágil? ¿Una especie de fachada cuidadosamente sostenida? Imagina esto. Una persona que proyecta seguridad, pero depende completamente de cómo la perciben los demás. Alguien que parece fuerte, pero no soporta una crítica. Alguien que necesita brillar, no porque quiera, sino porque no sabe quién es sin eso. Eso ya no suena igual, ¿verdad? Ahora no parece arrogancia. Parece otra cosa. Algo más complejo. Más humano. Más incómodo. Porque si eso es cierto, entonces el narcisismo no es simplemente un problema de algunos. Es un mecanismo. Uno que puede aparecer en distintos grados, en muchas personas. Tal vez incluso en ti. En este video no solo vas a entender por qué existen las personas narcisistas. Vas a descubrir cómo se construye ese tipo de mente desde cero. ¿Qué ocurre en lo más profundo de su identidad? ¿Y por qué ese comportamiento no es tan superficial como parece? Pero hay algo más importante. Vas a empezar a notar patrones que antes pasaban desapercibidos. Formas de pensar. De reaccionar. De relacionarte. Y una vez que lo ves, ya no puedes ignorarlo. Quédate hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de entender puede cambiar la forma en la que interpretas a las personas y la forma en la que te interpretas a ti mismo. Y si te interesa explorar este tipo de ideas que desafían lo que creemos sobre la mente, suscríbete y apoya con un like. Eso permite que este contenido siga creciendo. Cuando alguien escucha la palabra narcisista, suele imaginar una caricatura. Alguien que habla demasiado de sí mismo. Que presume. Que busca atención constantemente. Pero esa imagen es incompleta. Porque el narcisismo no es solo un comportamiento visible. Es una forma de experimentar la propia identidad. No es solo lo que haces. Es cómo te sientes contigo mismo cuando nadie está mirando. Imagina a una persona que necesita constantemente sentirse relevante. No necesariamente superior. Pero sí importante. Que mide su valor en función de cómo reacciona el entorno. Si recibe reconocimiento, se siente bien. Si no lo recibe, algo dentro de ella se desestabiliza. Esa fluctuación es clave. Porque indica que el valor personal no está sostenido internamente, sino que depende de algo externo. Y aquí aparece el verdadero problema. No es el ego. Es la dependencia. Ahora piensa en esto. Dos personas pueden hacer exactamente lo mismo. Ambas pueden hablar de sus logros. Ambas pueden destacar en un grupo. Pero una lo hace desde una seguridad interna. Y la otra desde una necesidad. Desde fuera, parecen iguales. Por dentro, son completamente diferentes. Entonces la pregunta cambia. Ya no es. ¿Quién actúa como narcisista? La verdadera pregunta es. ¿Desde dónde está actuando? Y eso nos lleva al núcleo del misterio. ¿Por qué alguien desarrollaría una identidad que depende tanto de la validación externa? ¿Por qué alguien necesitaría construir una versión de sí mismo que constantemente debe ser confirmada? No parece eficiente. No parece estable. Y sin embargo, ocurre. Y no ocurre al azar.
Porque este tipo de estructura no aparece de la nada. Se forma. Se desarrolla. Se refuerza con el tiempo. Y muchas veces comienza mucho antes de lo que imaginamos. Pero antes de ir ahí, hay algo importante que entender. El narcisismo no es blanco o negro. No es algo que tienes o no tienes. Es un espectro. Todos, en cierto grado, tenemos momentos donde buscamos validación. Donde queremos ser reconocidos. Donde nos sentimos mejor cuando otros nos ven de cierta manera. Eso es humano. El problema aparece cuando esa necesidad se convierte en el eje central de la identidad. Cuando ya no sabes quién eres sin ese reflejo externo. Y aquí aparece una pregunta incómoda. Si quitaras toda validación externa de tu vida, ¿seguirías sintiendo que eres suficiente? Piénsalo bien. Sin reconocimiento. Sin aprobación. Sin comparación. Solo tú, contigo. ¿Sería eso estable o inquietante? Porque en esa respuesta hay pistas importantes. Y ahora sí, para entender por qué existen personas narcisistas, tenemos que ir al origen. A ese momento donde la identidad todavía no está definida. A ese lugar donde todo empieza a tomar forma. La infancia. Imagina a un niño pequeño intentando entender quién es. No tiene referencias claras. No tiene una identidad construida. Todo lo que sabe sobre sí mismo, lo aprende a través de otros. A través de cómo lo miran. De cómo le hablan. De cómo responden a su presencia. En psicología, esto se conoce como reflejo emocional. El niño se ve a sí mismo en los ojos de quienes lo cuidan. Si esos ojos transmiten aceptación, atención y coherencia, el niño comienza a desarrollar una sensación de valor estable. Pero si ese reflejo es inconsistente, distorsionado o insuficiente, algo cambia. No de forma inmediata. No de forma evidente. Pero se empieza a formar una grieta. Ahora imagina dos escenarios distintos. En el primero, el niño recibe elogios constantes, pero superficiales. Se le dice que es especial, que es mejor que otros. Pero no se valida su experiencia emocional real. No se le escucha profundamente. No se le reconoce en su vulnerabilidad. Entonces aprende algo peligroso. Para ser valioso, tengo que ser extraordinario. No basta con ser. Tiene que destacar. En el segundo escenario, ocurre lo contrario. El niño no recibe suficiente atención emocional. Sus necesidades no son completamente vistas. No hay un reflejo claro que le diga, lo que eres está bien. Entonces aparece otra interpretación. Tal como soy, no es suficiente. Ambos caminos parecen distintos. Pero llevan a un punto en común. La identidad no se construye sobre una base estable. Se construye sobre una condición. En un caso, valgo si brillo. En el otro, necesito convertirme en algo para valer. Aquí es donde entra una idea clave en psicología. La identidad compensatoria. Cuando una persona no desarrolla una sensación interna sólida, crea una versión alternativa de sí misma. Una versión que sí puede ser admirada. Que sí puede ser reconocida. Pero esa versión no nace de la autenticidad. Nace de la adaptación. Y eso tiene consecuencias. Porque mantener esa identidad requiere esfuerzo constante. Atención constante. Confirmación constante. Y cuando esa confirmación no llega, la estructura empieza a tambalear. Investigaciones en psicología han mostrado que las personas con rasgos narcisistas presentan una autoestima altamente inestable. No es que siempre se sientan superiores. Es que fluctúan. Entre momentos de grandiosidad y momentos de inseguridad profunda. Y eso explica algo muy importante. El narcisismo no es una posición estable. Es un equilibrio frágil. Ahora llevemos esto al cerebro. Algunas investigaciones en neurociencia han encontrado que personas con altos niveles de narcisismo presentan diferencias en áreas relacionadas con la empatía emocional. Particularmente en regiones como la ínsula.
Esto no significa que no puedan entender a otros. Significa que su conexión emocional es diferente. Más distante. Más analítica. Como si pudieran interpretar lo que alguien siente. Pero sin involucrarse completamente. Esto genera un efecto interesante. Las relaciones se vuelven funcionales. Se basan en intercambio. En validación. En utilidad. Pero no necesariamente en conexión profunda. Y aquí surge una pregunta inevitable. Si todo esto es una adaptación. ¿Adaptación a qué exactamente? ¿Qué tipo de entorno genera esta necesidad? Y la respuesta no es tan simple como parece. Para entender a qué se adapta exactamente el narcisismo, hay que observar algo fundamental. El entorno emocional en el que una persona aprende a existir. No se trata solo de si hubo amor, sino de cómo fue ese amor. Porque no todo el afecto construye una identidad sólida. A veces, incluso el afecto puede distorsionarla. Imagina crecer en un ambiente donde el reconocimiento aparece, pero es impredecible. Un día eres admirado. Al siguiente, ignorado. Un día eres especial. Al siguiente, invisible. Esa inconsistencia genera algo muy particular. Hipervigilancia emocional. El niño aprende a leer el entorno constantemente. A detectar señales. A anticipar reacciones. Pero no para conectar. Sino para ajustarse. Para asegurarse de seguir siendo visto. Y ese patrón, con el tiempo, se vuelve automático. Ya no es una estrategia consciente. Es una forma de estar en el mundo. Ahora bien, hay otro elemento clave que refuerza este proceso. La comparación. Cuando el valor personal no está claro. La mente busca referencias externas. ¿Soy mejor que otros? ¿Soy peor? ¿Dónde encajo? Y esa comparación constante crea una dinámica peligrosa. Porque el valor deja de ser algo interno. Y se convierte en una posición relativa. Siempre dependiente del contexto. Siempre inestable. Aquí es donde estudios contemporáneos han aportado algo interesante. Investigaciones lideradas por W. Kate Campbell sugieren que el narcisismo moderno no solo está influenciado por la crianza, sino también por el entorno social ampliado. Es decir, no basta con entender la infancia. Hay que mirar la cultura. Vivimos en un sistema donde la visibilidad es recompensada. Donde destacar es más valioso que ser consistente. Donde la atención se convierte en moneda. Y eso modifica el comportamiento. Las redes sociales, por ejemplo, funcionan como amplificadores de validación. Cada me gusta, cada comentario, cada visualización. Actúa como una señal de reconocimiento. Pero hay algo más profundo. El cerebro responde a estas señales liberando dopamina. El mismo mecanismo que se activa con recompensas inmediatas. Entonces ocurre algo muy específico. La validación externa no solo es deseada. Se vuelve adictiva. Y esto encaja perfectamente con la estructura narcisista. Porque si ya existe una dependencia de aprobación, este entorno no la corrige. La potencia. La refuerza. La normaliza. Ahora, esto no significa que todos desarrollen narcisismo patológico. Pero sí significa que muchos refuerzan patrones similares. La diferencia está en el grado. Y en la base interna que cada persona tenga. Si alguien tiene una identidad relativamente estable, puede usar estas plataformas sin perderse en ellas. Pero si esa base es frágil, el entorno puede intensificar la dependencia. Y aquí aparece una metáfora útil. Imagina una casa construida sobre terreno firme. Puede soportar cambios, tormentas, presión. Ahora imagina una casa sobre arena. Necesita constante mantenimiento. Cualquier variación externa la afecta. El narcisismo funciona de forma similar. No es solo una característica. Es una estructura que depende de su base. Y cuando esa base no es sólida, todo lo externo cobra demasiado peso. Entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué existen personas narcisistas?
Porque en ciertos contextos, esa estructura funciona. Les permite adaptarse. Les permite obtener reconocimiento. Les permite sostener una identidad que, de otra forma, se desmoronaría. Pero como toda adaptación, tiene un costo. Un costo que no siempre es visible desde fuera. Y ese costo es lo que vamos a explorar ahora. Porque aquí es donde la historia cambia completamente. Hasta este punto, podrías estar pensando que el narcisismo es simplemente una forma extrema de inseguridad. Y en parte, lo es. Pero lo inquietante no es eso. Lo inquietante es cómo se vive desde dentro. Porque desde fuera, el narcisista parece tener el control. Pero desde dentro, la experiencia es completamente distinta. Imagina construir una identidad que depende de ser validado. Eso significa que tu estabilidad emocional no está en tus manos. Está en los demás. En cómo te miran. En cómo responden. En cómo te perciben. Ahora imagina lo que eso implica. Cada interacción se vuelve una evaluación. Cada silencio puede interpretarse como rechazo. Cada crítica como amenaza. Eso genera una tensión constante. Una presión invisible. Y aquí aparece algo clave. El narcisismo no solo busca admiración. Busca evitar el colapso interno. Porque cuando la validación desaparece, no queda mucho. Y esto nos lleva a un concepto menos conocido. El vacío narcisista. No es tristeza. No es ansiedad en el sentido tradicional. Es una sensación de falta de identidad. Como si, al quitar la mirada externa, no hubiera nada sólido que sostenga la experiencia interna. Y para evitar ese vacío, la persona recurre a estrategias. Algunas son visibles. Exagerar logros. Buscar atención. Dominar conversaciones. Otras son más sutiles. Compararse constantemente. Necesitar aprobación indirecta. Sentirse afectado por la falta de reconocimiento. Pero todas cumplen la misma función. Sostener la estructura. Ahora, aquí viene el giro más incómodo. Existe una forma de narcisismo que no se ve como arrogancia. Se ve como vulnerabilidad. Personas que parecen inseguras. Pero que están profundamente centradas en sí mismas. No desde la superioridad, sino desde la herida. Todo lo interpretan en relación a sí mismas. Todo lo filtran desde su propia experiencia. Y aunque no lo expresen de forma dominante, la dinámica sigue girando en torno a su identidad. Esto rompe completamente la idea tradicional. Porque ya no puedes identificar el narcisismo solo por la actitud externa. Tienes que observar la estructura interna. Y eso lo vuelve mucho más difícil de detectar. Pero también más importante de entender. Porque este tipo de narcisismo puede generar dinámicas complejas en relaciones. Donde una persona constantemente necesita ser sostenida emocionalmente. Donde la validación nunca es suficiente. Donde cualquier intento de establecer límites se percibe como rechazo. Y aquí surge una pregunta inevitable. Si este comportamiento no es completamente consciente, ¿hasta qué punto puede cambiar? ¿Y qué pasa con las personas que se relacionan con alguien así? Porque entender el origen no elimina el impacto. Y eso nos lleva a una reflexión más profunda. Una que va más allá del narcisismo como concepto. Y entra directamente en la naturaleza de la identidad. En algún punto, todos nos preguntamos quiénes somos. No en un sentido superficial, sino en algo más profundo. ¿Qué define realmente tu identidad? ¿Tus pensamientos? ¿Tus experiencias? ¿La forma en que otros te ven? Ahora considera esto. Gran parte de lo que crees ser fue construido en relación con otros. Desde pequeño, aprendiste que es aceptable, que es valorado, que genera aprobación. Y, poco a poco, ajustaste tu comportamiento. Eso no es necesariamente negativo. Es parte del proceso social. Pero hay un punto donde esa adaptación puede volverse excesiva. Donde la identidad deja de ser una expresión. Y se convierte en una estrategia.
Aquí es donde el narcisismo conecta con algo más amplio. La construcción del yo. No como algo fijo, sino como algo dinámico. Algo que cambia según el contexto. Ahora añade el mundo actual a esta ecuación. Un entorno donde puedes construir versiones de ti mismo. Editar lo que muestras. Elegir qué proyectar. Y recibir retroalimentación inmediata. Eso crea una distorsión. Porque la identidad proyectada empieza a competir con la identidad real. Y si la proyectada recibe más validación, la mente tiende a priorizarla. No porque sea más auténtica, sino porque es más recompensada. Esto genera una desconexión. Una distancia entre lo que eres y lo que muestras. Y cuanto mayor es esa distancia, más esfuerzo requiere sostenerla. Más energía. Más atención. Más control. Aquí aparece una idea clave. El narcisismo no es solo un fenómeno individual. Es una manifestación de cómo construimos identidad en ciertos contextos. Y eso nos obliga a mirar más allá de la persona. A mirar el sistema. ¿Qué tipo de comportamientos estamos reforzando como sociedad? ¿Qué tipo de identidad estamos premiando? ¿La autenticidad o la proyección? Porque si el entorno premia la imagen, es natural que muchas personas adapten su comportamiento hacia eso. Y eso no las convierte automáticamente en narcisistas patológicos. Pero sí crea una tendencia. Una inclinación. Hacia una identidad más dependiente de la validación externa. Y aquí aparece la pregunta más importante de todo este análisis. Si tu identidad depende, aunque sea parcialmente, de cómo eres percibido, ¿cuánto control tienes realmente sobre quién eres? Porque tal vez el narcisismo no es una anomalía. Tal vez es una versión amplificada de algo que todos experimentamos. La necesidad de ser vistos. La diferencia está en cuánto dependes de eso. Y en cuánto estás dispuesto a cuestionarlo. Entender todo esto tiene poco valor si no puedes aplicarlo. Y aquí es donde se vuelve relevante. Primero, en cómo observas a otros. El narcisismo no siempre se ve como arrogancia. A veces se ve como sensibilidad extrema. Como necesidad constante de reconocimiento. Como dificultad para sostener críticas. Detectarlo no se trata de juzgar, sino de entender la dinámica. Y eso te permite tomar decisiones más conscientes. Por ejemplo, establecer límites. No entrar en ciclos de validación constante. No asumir la responsabilidad de sostener la identidad de otro. Segundo, en cómo te observas a ti mismo. Porque esta es la parte más importante. ¿En qué momentos dependes de la aprobación externa? ¿En qué situaciones tu estado emocional cambia según cómo te perciben? No se trata de eliminar eso por completo. Se trata de reconocerlo. De no dejar que se convierta en el eje de tu identidad. Tercero, en cómo construyes tu valor personal. Si tu sentido de valía depende exclusivamente de factores externos, siempre será inestable. Pero si puedes desarrollar una referencia interna, aunque sea imperfecta, cambia todo. No elimina la necesidad de conexión, pero reduce la dependencia. Y eso te da algo fundamental. Estabilidad. Entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué existen las personas narcisistas? No porque se amen demasiado, sino porque, en algún punto, aprendieron que ser ellos mismos no era suficiente. Y en lugar de enfrentar ese vacío, construyeron algo encima. Una identidad que funciona, que impresiona, que obtiene resultados, pero que, en el fondo, nunca termina de sentirse real. Y eso es lo que lo hace tan humano. Porque, en mayor o menor medida, todos hemos hecho algo parecido. Todos hemos ajustado quienes somos. Para encajar, para ser vistos, para sentirnos válidos. La diferencia no está en si lo haces o no. Está en cuánto dependes de ello. Y en si eres capaz de verlo. Porque cuando empiezas a notar ese mecanismo, algo cambia.
Dejas de reaccionar automáticamente. Dejas de buscar validación sin darte cuenta. Empiezas a construir algo más estable. No perfecto, pero más real. Y tal vez ahí está la verdadera diferencia. No en eliminar el narcisismo por completo, sino en dejar de necesitarlo para sentir que eres suficiente.